Domingo, bienvenido. ¿Y cuáles han sido los resultados de este estudio? Buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad. Bueno, en efecto, hoy estoy aquí en nombre de mi empresa, The Marketing Group, que realizó junto a la Cámara de Comercio el séptimo informe del Observatorio de Calidad de Vida de los Panameños, Panamá Cuéntame. Y este informe en particular tenía que ver con la percepción de seguridad ciudadana como elemento de la calidad de vida de los panameños. Los objetivos del estudio tenían entre el mismo, en la encuesta que hicimos nosotros, que es parte de todo el observatorio, percibir cómo el panameño ve la violencia y la seguridad hoy día, tanto en el espacio público como en el espacio personal. Entender los niveles de victimización, los tipos de delitos que han sufrido y las respuestas sociales y de las instituciones que se han dado a los mismos. Evaluar la percepción ciudadana sobre la convivencia en comunidad, las normas sociales en sus comunidades y sus entornos. Medir la confianza en las instituciones de seguridad y justicia y la efectividad percibida de su accionar. Y finalmente analizar el acceso a la información sobre seguridad ciudadana y las actitudes hacia la ley y hacia su cumplimiento. El campo fue realizado del 17 de marzo al 4 de abril del año en curso y contó con un porcentaje de 49% hombres y 51% mujeres, todos mayores de 18 años a nivel nacional, incluyendo las comarcas y el Darién, según el último censo realizado. Fueron 1.222 entrevistas con un margen de error de 2,38% a un nivel de confianza del 95%. Y el cuestionario duró aproximadamente 20 minutos. Bueno, básicamente en grandes descubrimientos, este estudio demostró que el 59% de la población entrevistada considera que el país es hoy día un país inseguro. Wow. En cuanto a la evolución de la inseguridad en el tiempo versus los años anteriores, un 65% concluyó que la inseguridad está en aumento. Esto Bastante. obviamente se afecta con los episodios que hemos estado viviendo y el enfoque de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad en Que toda temas la de gente no me ha contención contestado. Perdón. de las manifestaciones y el enfoque pues, de la policía en estos temas versus el cuidado de la delincuencia habitual o tradicional que se da en las comunidades. Acciones para mitigar la delincuencia sugieren ellos una mayor presencia policial, sobre Pero todo hay, en... hay una diferencia, Domingo, porque, es decir, robo versus hurto. Si, por ejemplo, uno considera, bueno, si me roban la manguera de mi casa, eso yo lo considero que hay inseguridad. Y tal vez para mí, pues, la manguera esté al mismo nivel de una persona que tú estás entrevistando que hable, oye, a mí sí me asaltaron a mano armada, me llevaron mi carro. Es decir, ¿cómo diferenciar dos hechos, uno tan inocuo y el otro tan serio? Correcto. Más adelante hay una pregunta donde vemos los tipos de victimización que han experimentado y te adelanto que, bueno, de todos los encuestados, el 11% reportó haber sido víctima de algún tipo de crimen o delito. Y luego ahí nos identifican si es hurto con violencia, si es robo, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante un poquito en detalle. Pero bueno, básicamente lo que están pidiendo es mayor presencia policial como la solución principal para detener el incremento en la inseguridad. Circunstancias donde la población siente mayor temor a ser asaltada. Año tras año esto lo hemos visto. 41% cuando regreso al anochecer a mi casa. 39% al caminar solo en el barrio. 38% cuando salgo de la casa en la mañana a trabajar o a estudiar. Ujú. Y 34% cuando estoy en una parada de bus. Ok. Entonces, es importante reconocer que hay momentos del día donde esto se incrementa, que el tema del barrio y la cercanía del hogar es donde más sufren de estos eventos, sobre todo los barrios inseguros y áreas rojas, y que las paradas de buses también requieren un nivel de vigilancia. En ese nivel, Domingo, los porcentajes son sumamente elevados y claro está, pueden variar de acuerdo a si se acerca la quincena o no se acerca la quincena, que es cuando mayormente se activan estos delincuentes. ¿Hacia qué zonas es donde mayormente encontró este estudio que hay que ponerle el ojo?
porque a diario yo recibo igual señalamientos de los residentes que están sumamente preocupados, ni hablar de Colón, que allá en Colón se suma el tema de los homicidios y San Miguelito. Correcto, sí, definitivamente las áreas metropolitanas en sus periferias, San Miguelito, Colón, Panamá Oeste, Panamá Este, hay ciertos focos donde la violencia es mayor. En efecto, el estudio que está colgado en la página web de la Cámara de Comercio presenta un detalle específico área por área, incluyendo a nivel pues, de barrios, corregimientos, e inclusive también detalla los niveles sociales de los entrevistados versus las respuestas que nos han dado. Entonces, ahí podemos hacer un cruce interesante de información que nos ayude como estrategia a decidir dónde nos enfocamos primero para lograr resultados más rápidos en aquellas áreas que lo requieren con mayor urgencia. Cuando preguntamos sobre las causas de la muerte violenta que ocurre en el país, el 46% dice que son las pandillas y el 23% la delincuencia común. Esta es una respuesta múltiple, pueden haber varias respuestas que ellos den como causas, entonces va a sumar más de 100. Pero aquí lo principal es que las pandillas son reconocidas como las principales responsables de los homicidios y que la delincuencia común en un 23% consideran acaba en un homicidio, cuando tal vez inicialmente no era la intención, pero dado el forcejeo y lo que ocurre en el momento, se pierde la vida de un ciudadano panameño. Principales causas de inseguridad en el país, y esto es muy importante, sobre todo por el contexto económico que estamos viviendo. 48% coloca en primer lugar el desempleo como la principal causa de la inseguridad. Y luego un 45% coloca el tráfico de drogas, luego un 28% la corrupción y luego un 26% vuelve la pobreza. Entonces, aquí estamos viendo cómo el tema económico y el factor económico-social de las familias es un detonante para la inseguridad. Definitivamente que un país que está pasando por una crisis económica y una alta tasa de desempleo, que posiblemente ya está en doble dígitos, va a encontrarse en una situación donde independientemente de las acciones, como por ejemplo presencia policial y otras formas de cobertura, cámaras, seguridad en las paradas de buses, etcétera, mientras tengamos altos niveles de desempleo, que también se logran concentrar en la juventud y en la juventud de las periferias, vamos a posiblemente tener mayores niveles de inseguridad en el país. Como mencioné antes, un 11% de los entrevistados afirma haber sido víctima de un acto delictivo en nuestro país. Los tipos de actos: robo con fuerza o violencia, o sea, un robo de asalto, 37% es la primera respuesta. Luego tenemos mataron a un familiar o conocido suyo. Esto es preocupante, 27%. Hurto sin violencia, lo que mencionaba Fernando, 20%. Intento de homicidio a usted o a un familiar o conocido, 15%. Secuestro o intento de secuestro, 11%. Violencia verbal o física en el ambiente doméstico, 11%. Estafa o intento de estafa, 10%. Algún delito sexual, 8%. Golpeado, agredido, 7%, y extorsionado, 4%. Entonces ahí vemos cómo tenemos el detalle, pero lo importante es que el robo y el hurto, como efectos, se separan, y es más el robo con violencia el que marca en la primera respuesta, Sí. lo cual es más preocupante. Años atrás, cuando comenzamos a hacer este estudio, marcaba de primero el hurto, y era más que nada hurto de celulares. Lo cual era, como tú dices, algo más inocuo, porque bueno, reemplazo el celular, pero mi vida no ha sufrido un atentado a su integridad. Aquí ahora sí estamos viendo que el robo con fuerza y violencia, y que luego puede acabar, como dijimos, en un 23% en el homicidio de la persona, es donde tenemos que tener una alerta, porque no Porque debiera estar... hay algo, Domingo, que puede haber una distorsión en este estudio, porque al haber tantos cierres de calle, la policía está en otra cosa que no es cuidar la ciudadanía. Es decir, esto es un juego de suma cero. Si tú mandas a muchos policías a Bocas del Toro, o a Suero, o a los alrededores de la universidad, esos no son policías que no van a estar en San Miguelito, que no van a estar en Cativá, que no van a estar en lugares que son pues, peligrosos. Y eso obviamente la estadística la va a aumentar. Además que
el cierre de calle de por sí es un acto de violencia. No sé si el entrevistado lo está percibiendo de esa forma. No, el campo fue del 17 de marzo al 4 de abril. Creo que se da antes de De que este último empezara mes todo este... de los cierres. Y Ujú. por eso yo lo mencioné al principio de que en efecto, cuando hagamos otra medición, o si la hiciéramos ahora, esto incrementaría, porque definitivamente el pie de fuerza está enfocado ahora en lograr la paz social y el libre tráfico y la libertad económica del país. Pero definitivamente es una gran cantidad de unidades que están apostadas a estas funciones y que luego tienen que ser dados de baja para que puedan descansar, etcétera. Algunos pues son lastimados y obviamente habría menos capacidad de garantizar la seguridad y la convivencia en la comunidad, que es donde mayormente permanecemos todos y donde es el torno donde se dan la mayor clase de delitos que victimizan al ciudadano. Aquí tenemos, por ejemplo, entornos donde ocurren los hechos delictivos, lugares en las cercanías de la casa, 31%, en la parada de bus, 19%, dentro de la casa o vivienda, 15%. Momentos del día, marca en primer lugar entre 8 p.m. a 12 a.m., o sea, en la noche, Ujú. 24%. De 6 a 8, 21 y de 12 a 3 a.m., 12%. O sea, un 44% en la noche y un 43% sería en el día. Arma utilizada, revólver, 37%, esto es preocupante. Arma blanca, cuchillo, 18%. Entonces, antes veíamos que era arma blanca la más utilizada. Ahora estamos viendo un 37% de los que fueron víctimas, de ese 11% que fueron víctimas, No con una que dice pistola. que están con Terrible, revólver. terrible. Eso, eso para mí es muy preocupante, porque Sí, quiere decir que están entrando armas sí. a las comunidades y a las manos de los criminales que están siendo utilizadas para inclusive hurtos que antes no incluían ese tipo de amenaza. Claro. Y obviamente, donde hay una pistola hay más posibilidad de un muerto. Pero en este Eh, sentido, Domingo, porque estamos viendo las causas quizás de que estas cifras puntualmente estén elevadas, desempleo, tráfico de drogas, corrupción, pobreza, no es algo fácil de reparar o de remediar o de bajar esos niveles en el día a día del panameño. Y estamos hablando, este año sería un tanto bien difícil. ¿Qué se necesita? Estrategias. Hemos visto que se han realizado algunas estrategias este año por el Ministerio de Seguridad, pero los resultados no han sido nada favorecedores. Claro, en efecto, este es un estudio que cada reporte toma un proceso de 6 meses en ser elaborado, porque es un estudio donde colabora el PNUD, Sumarse, diferentes agencias de las Naciones Sí. Unidas. Entre todos hacemos el cuestionario. Hay una parte que es objetiva de datos oficiales y luego esta es la parte subjetiva, que es la encuesta. Entonces, es un proceso bastante amplio y un gran trabajo que hace la Cámara de Comercio y sus aliados. Entonces, todas estas cosas se toman en común y si ustedes ven el reporte completo, que es mucho más grande que esto, van a poder ver las cifras oficiales y ver lo que estaba pasando y reportado por las instituciones gubernamentales, así como las internacionales. Y ahí se compaginan ambas visiones y podemos ver los focos de preocupación en los cuales tenemos que tener un enfoque más agresivo o más directo, pero definitivamente ante un alto nivel de desempleo, ante un país convulsionado por temas de corrupción u otras alegaciones, es mucho más difícil contener la delincuencia. Y en efecto hemos estado viendo que durante este mes de protestas la delincuencia ha estado aumentando en casos que conocemos a Sí. través de las redes o a través de conversaciones con amigos y vecinos. Un tema importante aquí es que todavía la mayoría, un 53%, no coloca la denuncia y un Wow. 47% sí. Eso ha mejorado. Hace años atrás, cuando yo inicié este estudio, más de 10, 15 años atrás, era nada más el 30% que denunciaba. Si no denunciamos, no estamos haciendo nuestra parte como ciudadanos para mejorar la seguridad. Hay que perder el miedo y hay que colocar la denuncia. Pero en gran parte, ¿por qué no denuncian? Muchos alegan porque piensan que eso queda en el aire, que el proceso no avanza porque la justicia no es eficiente y también es corrupta. Entonces, estamos en un círculo vicioso donde realmente tenemos que encontrar una salida en diferentes áreas para poder garantizar un esfuerzo integrado que logre lo que queremos, que es un país en paz social y con convivencia social, donde la seguridad reine y no la inseguridad. Eh,
Luego vemos, por ejemplo, que cada tres de cada 10 panameños no toman medidas frente a la delincuencia. Aquellos que las toman, lo que hacen es que han dejado de salir a ciertas horas, sobre Claro. todo la noche. Esto afecta la economía de los lugares nocturnos y entretenimiento y restaurantes, por ejemplo. Han dejado de ir a ciertos tipos de lugares o han reforzado la seguridad en la casa, que es colocar cercas, barrotes. Entonces, también hay un gasto económico en el que se incurre para poder tener seguridad. 8 de cada 10 personas perciben que la violencia familiar es también un problema frecuente y se da en los hogares panameños. Ya esto es otro tipo de violencia, pero también es inseguridad. Entonces, lo que podemos ver que un 84% considera que el nivel de violencia percibido en los hogares y las familias es inherente. Y esto es algo preocupante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando preguntamos quién es la víctima en la violencia en el hogar, 50% mujeres, 5% hombres, como son nada más uno de ellos la víctima, y 45% sería ambos, cuando uno de los dos se agrede. Pero aquí lo preocupante es que la mujer, y esto también va relacionado con los femicidios, sigue siendo la mayor receptora de la violencia doméstica en el hogar. Y esto es algo que tenemos que erradicar. Las razones por las cuales se da la violencia en el hogar, algo tan tonto como los celos de la pareja, Mm. 56%. El abuso del alcohol, 37%. Yo he sido constantemente un crítico del tema del alcohol. El alcohol es una droga y como tal debe ser tratada a las personas que tienen con él un problema. Hey. Porque la adicción los lleva al descontrol y también va cambiando la misma química de sus cerebros y su capacidad de raciocinio. El machismo, 34%. Y aquí vuelve la pobreza, 27%. Entonces ya vamos haciendo un hilo conductor entre el desempleo, la economía, la pobreza, ciertos hábitos que conllevan a inseguridad, tanto social como inseguridad y violencia dentro del hogar. Motivos por los cuales esto se da la violencia en el hogar más en particular, vuelve al consumo de alcohol, 53%, el consumo de drogas, 46%, otra vez la falta de empleo, 45%, y problemas económicos, 42%. Entonces, definitivamente que hay hoy en día mucha discusión en las casas por el tema del dinero y las necesidades que están presentando en la familia. Esto antes no marcaba tan fuerte como razones de violencia o de inseguridad ni en las casas ni en los barrios. Entonces, definitivamente, la integración económica tiene mucho más aristas sobre los cuales presiona en la estabilidad social que tenemos que tener en mente y que esto conlleva una cadena de situaciones que van a requerir diferentes acciones para poderla contener y poderla erradicar. 5 de cada 10 entrevistados no percibe confianza en las instituciones de seguridad. Es decir, el 50% de los panameños no cree que la policía y los otros estamentos son confiables para realmente mantener la seguridad y o procesar a los criminales. Entonces, la mayoría de las evaluaciones de todas ellas, Senafron, Senan, Policía Nacional, Sistema Penal Acusatorio, Casa del Juez de Paz, Ministerio Público, Policía Municipal, Sistema Penitenciario, Ministerio de Seguridad, todas marcan entre pésimo y malo a nivel de su desempeño. Entonces también tenemos un sistema de justicia que ya lo vimos en una encuesta que hicimos antes, que era sobre corrupción en el sistema de justicia de Panamá. Esto concuerda igualito que la mayoría de la gente piensa que está corrupta y que es inoperante. Motivos para la desobediencia de la ley, ¿no? Que es un motivo que legalmente tú puedes desobedecer la ley en ciertos casos y aún así respetar el parámetro social y las normas para que podamos estar en convivencia. Entonces, ¿cuáles son los principales motivos de desobediencia? Cuando es la única manera de luchar públicamente contra una ley o un régimen injusto, 89%. Cuando es la única manera de ayudarle a la familia, 83%. Cuando es la única manera de alcanzar tus objetivos, 75%. Entonces, aquí estamos viendo, creo yo, una serie de variables que podríamos trasladar al conflicto que tenemos actual a nivel de sociedad y ver por qué las personas están en las calles. Y es porque sienten que es la única forma en la que pueden defender algo que ellos consideran tienen que defender.
démosle o no la razón. De eso nosotros Claro. nos apartamos. Pero ahí entra algo, Domingo, es que, sí, ¿dónde han quedado los políticos como esa cadena de transmisión entre la sociedad, el poder? Es decir, que ellos sean los que sirvan para uno, pues, poder emitir esas frustraciones que tiene. Y ahí es donde está el gran Exacto. fracaso, y eso obviamente nos lleva directamente a cómo se ha utilizado el dichoso subsidio electoral. Exactamente. Bueno, esto es parte de toda una cadena. Es que parece la película de la tormenta perfecta Sí, socioeconómica para Panamá, lamentablemente. Y tenemos que tomar acción muchos y todos con nuestros talentos y en nuestras áreas para trabajar y resolver esto. Yo hablaba con un consultor extranjero el otro día y me dice, Domingo, la razón por la cual la gente está en las calles es porque no hay cabezas, no hay líderes, no hay políticos creíbles que puedan llevar el mensaje y negociar, ya sea con el gobierno, negociar con el pueblo, negociar con los sindicatos y lograr una paz común. Y también que la asamblea sea representativa realmente de la sociedad. No lo es. Entonces, al no haber esos liderazgos, al no haber esas cabezas y al no haber esa representatividad, la gente está en las calles. Y me explicaban estos asesores extranjeros, lo más seguro es que van a seguir en las calles, claro. porque no hay nadie que por ellos pueda ir a negociar. No lo ven, no lo identifican. Entonces aquí estamos viendo que ellos dicen que desobedecen la ley básicamente por esos factores, porque ven que es la única forma de defender su mensaje. Entonces estamos pasando momentos muy críticos para la economía que no nos permiten tener un país acéfalo donde la población no tenga líderes que pueda llevar su mensaje hacia el gobierno y viceversa. Pero Entonces, digo, es que ahí entra, Domingo, algo que también tiene que ver mucho con la propia poca concepción que las personas tienen de la democracia. Es decir, si yo elijo un diputado y la mayoría de los diputados aprueban una ley, ¿por qué yo tengo que hacer el cuarto debate en la calle? exactamente, vaya a llegárselo al diputado. Vaya y cóbreselo a su diputado que aprobó o rechazó una ley que yo creía que era conveniente o no. Pero Exactamente, en no Estados diga Unidos, que no todo tiene que resolverse en la calle porque eso no es la democracia, eso es la anarquía. claro, exactamente. En Estados Unidos, te doy el ejemplo, cuando la gente está en contra de algo, salen cuñas comerciales que te dicen llama a tu diputado, Claro, ¿no? Y pues la gente comienza a llamar y llamar y van a las oficinas hasta que el diputado tiene que reaccionar porque sabe que su futura reelección depende de que tome la acción correcta en base al sentir de sus constituyentes. Pero no, aquí no quieren que los llamen. No estoy de acuerdo que vayan a sus casas, pero no. cuando han ido a sus casas ha habido también un problema. Entonces, definitivamente el diputado tampoco como que entiende su rol de representatividad y de que tiene que llevar esto a una negociación y cuando toma una decisión tiene que haber consultado con su base de constituyentes. Claro. Entonces, Pero es que hay algo más, Domingo, y es que no solamente lo que estamos viviendo, sino que al final fue un sistema que se probó en julio del 22, esas tuercas se afinaron en octubre del 23 y ahora nosotros lo que estamos haciendo es cosechando lo que hemos sembrado de que es una especie de sociedad dual donde unos creen en la democracia vista como de los partidos políticos y los otros creen que la calle es la única forma autóctona que hay para ir cogobernando el país. claro, es que Pero, en un país y, que ha vivido, y esto nos lleva a la pregunta, Domingo, acaba de haber un magnicidio en Colombia. Es decir, la estructura política colombiana se ha ido destruyendo en la cara de todos nosotros. Y este magnicidio es la cereza que le faltaba en el pastel del desastre que se ha ido construyendo allá. ¿Esto es yo no, contagioso a Panamá? ¿O hay situaciones o hay ciertas alarmas que se están encendiendo que nos puedan llevar a eso? no, definitivamente sí. Básicamente tenemos un sistema democrático, entre comillas, que en los últimos 40 años ha sido abusado por los gobiernos que han pasado y vía la corrupción y todos los demás desmanes que se han observado, ha perdido la credibilidad. Entonces, cada quien está definiendo la democracia en base a su perspectiva muy personal y sus objetivos personales.
Entonces no hay un acuerdo mancomunado entre todos de dónde están los derechos de cada quien y dónde comienzan los tuyos y terminan los míos y dónde está el área donde están los de ambos. Entonces, eso permite, obviamente, que las fuerzas criminales, que el crimen organizado, el narcotráfico, que los que están detrás de los vacíos que los llenan con corrupción, puedan utilizar esa autodefinición de lo que es democracia vía la protesta para llevarla más allá y lograr conmocionar al país para desestabilizarlo y poder inclusive llegar a situaciones tan lamentables como la que hemos visto en Colombia. Definitivamente un país que está en paz, que puede conversar transparentemente y honestamente, no tiene necesidad de protestar, ni mucho menos de llegar a un magnicidio para enviar un mensaje o asegurar un propósito. Ya cuando se llega a esos niveles, usualmente está la mano del crimen detrás y de la Claro. corrupción. O sea, Bueno, Domingo Barrios, gracias como siempre.